En España, el comercio electrónico ha superado por primera vez los 30 millones de clientes. La extensión del comercio online, la banca móvil, de las energías renovables, de la digitalización de la economía y de la sociedad están multiplicando las necesidades de centros de procesamiento de datos. En los últimos años, España se ha convertido en la tierra prometida de los data centers. Las inversiones comprometidas de todos los proyectos en marcha alcanzan los 70.000 millones de euros. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. La tecnología es una de las mayores fuerzas de cambio en la historia de la humanidad. El fuego, la polea, la rueda, la doma de los animales, la navegación, la máquina de vapor, el motor de explosión, la aviación, la energía nuclear, la carrera espacial y ahora la expansión digital. La sociedad, las empresas, el comercio, las finanzas, la economía, el dinero, la vida entera se digitalizan. Se informatizan a pasos agigantados. Cuando la inteligencia artificial pide paso y la computación cuántica está a punto de brillar. Cada vez que tocamos una pantalla, un teléfono, un ordenador, escribimos en una plataforma, compramos en una tienda online, hacemos una transferencia o un Bizum, estamos generando datos electrónicos. Datos que hay que procesar, seleccionar, relacionar y gestionar. Por eso, según aumenta la sociedad de los microchips, se incrementa la sociedad del dato. Y por eso las compañías de todos los colores y sabores invierten cada vez más en data centers. En la actualidad hay más de 70.000 millones de euros previstos en inversiones en nuestro país. España se ha convertido en una especie de paraíso del dato. Iberdrola, Endesa, Solaria, Amazon, Blackstone, ACS, Merlin, Telefónica, Google, Meta, entre otras, son empresas participantes en esta carrera del bit. Y esta carrera necesita también, sobre todo, energía limpia y estable, conexiones seguras y terreno. Necesita mucho espacio. Madrid es la comunidad autónoma que más proyectos ha atraído, pero Aragón se acerca a toda velocidad. España llegó tarde a este negocio de los centros de datos, pero eso sí, ha llegado con fuerza. Una visión más profunda. Manuel Jiménez, director ejecutivo de Spain DC, la asociación empresarial que aúna a las compañías de data centers, de centros de datos. Muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Muchas gracias a vosotros. Da la sensación que en los últimos tiempos España se ha convertido en la tierra prometida de los centros de procesamiento de datos. ¿De cuántos proyectos estamos hablando? ¿A cuánto alcanza la inversión prevista? Pues la verdad es que hay proyectos empresariales por casi toda España, principalmente en la Comunidad de Madrid, en Aragón, en el País Vasco, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, Castilla y León, en Cataluña, es decir, por todas partes. Estamos hablando de no menos de una veintena de proyectos y en cuanto a la inversión, pues dependerá de cuántos proyectos finalmente puedan ver la luz, dependerán de la regulación y del desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica, pero podemos estar hablando de unos 70.000 millones de euros de inversión. ¿Y de cuánto empleos? ¿Cuánto empleo genera todas estas inversiones, estos 70.000 millones de euros de inversión? En el año 2022, 490.000 empleos, que se dice pronto, dependieron directa e indirectamente de los centros de datos en España. ¿Por qué España atrae este tipo de inversión? ¿Qué comunidades autónomas son las que mejor están aprovechando esta necesidad de los centros de procesamiento de datos en una economía cada vez más digitalizada? Cada vez más digitalizada, y tenemos que ser conscientes de que España llega tarde a esta revolución de los datos. En otros países de nuestro entorno ya se vienen desarrollando estas infraestructuras imprescindibles desde hace años. Pero eso no tiene necesariamente que ser una mala noticia. El hecho de haber llegado tarde cuando otras zonas ya están desarrolladas hace
que los centros de datos que se proyectan en España sean nativos sostenibles. Es decir, que ya son sostenibles desde su propia concepción, porque la tecnología ya lo permite. ¿Qué hace que España sea atractivo para el desarrollo de las industrias, de las infraestructuras digitales? Pues en primer lugar, ese elemento de haber llegado tarde. Otros países ya están, digamos, colmatados, ya está la capacidad de sus redes, ya está superada o excedida o por lo menos completa. Pues España se plantea como una nueva alternativa. Además, por razones de no solo de digitalización, sino también de transición ecológica, también de sostenibilidad, los centros de datos solo podrán instalarse en aquellos países donde haya energía renovable, mucho viento y mucho sol, que es precisamente lo que abunda en España. Somos una potencia en energías renovables y eso hace que podamos llegar a ser una potencia en materia de centros de datos. Además, la conectividad y el talento son muy importantes para esta industria. Estas son industrias de altísimo valor añadido, con lo cual es necesario que haya talento para gestionar estas infraestructuras. Y en España lo hay. En España el nivel de formación de los técnicos, no solo universitarios, es de los mejores del mundo. Eso nos hace muy atractivos para el destino de las inversiones, pues que además la ubicación geográfica de nuestro país entre Europa y África, con la puerta al Mediterráneo, con la máxima cercanía a América del Norte y América del Sur, en términos de distancia real, nos hace que seamos, digamos, el lugar idóneo para el desarrollo de estas industrias de los datos. Señor Jiménez, ha usted mencionado al tema de la energía renovable, del sol, del viento. ¿Qué ocurre precisamente con las críticas que hay sobre un excesivo consumo de energía por parte de estos centros de tratamiento de datos? Bueno, las medias verdades son siempre las mentiras más completas que hay, ¿no? Los centros de datos, para empezar, no consumen energía. Consume energía cualquier oyente que esté escuchando esta entrevista por la radio con la app. Yo creo que ahora prácticamente todos escuchamos su programa a través de la app, o cualquier persona que ve un vídeo, que mantiene una videoconferencia, que reserva un billete de tren o de avión, que accede a su cuenta bancaria o a sus redes sociales o a su entretenimiento. Es decir, es la sociedad digital la que genera la demanda. No son los propios centros de datos. Los centros de datos son el vehículo que hace posible esta revolución. Porque no existe revolución digital ni transición ecológica sin centros de datos. Toda esta conversación que estamos usted y yo manteniendo es imposible si los centros de datos siguieran siendo los cuartos de las escobas de las empresas. El Estado... No hay consumo, no existe tal cosa como un consumo de energía. Y el lugar más eficiente para el procesamiento de datos por temperatura, por especialización, por capacidad tecnológica, por fiabilidad, son los centros de datos. Todo lo contrario, en un país que consume solamente una tercera parte de la energía que produce, como le pasa a España, los centros de datos son absolutamente imprescindibles y la mejor herramienta, la mejor receta para que el PNIEC, el Plan de Desarrollo de la Oferta Eléctrica, sea una realidad gracias precisamente a los centros de datos. Hay suficientemente apoyo por parte de las administraciones públicas, y me refiero a la agilidad para establecer, por ejemplo, las conexiones eléctricas, porque ese es uno de los, digamos, cuellos de botella. Absolutamente. Bueno, unos no. Yo creo que junto con la burocracia administrativa, lo trabajoso en términos coloquiales que resulta impulsar un proyecto, y la falta de transparencia que existe cuando se está tramitando cualquier solicitud de licencia o cualquier permiso, el gran escollo, la gran dificultad, el gran cuello de botella es el desarrollo de la red eléctrica. Yo le decía que España produce 3 veces la energía que es capaz de consumir. El problema es que la energía se produce en un lugar y se consume en otro. Se consume allá donde están las industrias. Para transportar la energía de un punto a otro, pues hacen falta redes. Y en España las redes son las que había hace 20 años. Y con una red de transporte y distribución de electricidad de hace 20 años, no podemos atender a la sociedad del dato del año 2025, el horizonte 2030. Las administraciones yo creo que sí son conscientes, pero trabajan, funcionan a un ritmo que es el de otro tiempo, y el de otras necesidades y el de otra competitividad. En la medida en la que sean conscientes de que esta revolución no espera a nadie
y que se fraguará en España o en aquel país en el que las administraciones públicas sean capaces de comportarse con el mismo dinamismo que el sino de los tiempos, ahí sucederá. Y yo confío en que las administraciones españolas le pondrán las pilas, nunca mejor dicho, y actuarán para el desarrollo de la red de transporte y distribución de energía eléctrica, que necesita sextuplicar las inversiones que anualmente se acometen para, digamos, para ponerse al día. Ujú. También hay críticas por el consumo de agua, por el tema de la refrigeración de las instalaciones. Aquí, ¿hasta qué punto esto es importante o en realidad el agua se vuelve otra vez a la red? ¿Qué está ocurriendo? Pues es otra de esas medias verdades. Es la tecnología, un centro de datos es un lugar donde los microprocesadores, los ordenadores están procesando información y generan temperatura, y esa temperatura hay que reducirla. La reducción de temperatura se puede hacer con consumo de agua, que es la tecnología, digamos, más antigua, hace años, y sin consumo de agua, con un circuito cerrado. Yo le decía antes que la industria de los centros de datos en España es nativa sostenible, es decir, ya nace siendo sostenible. Y esto es precisamente por cuestiones como esta. Los centros de datos en España no consumen agua. Hay algunos que consumen, pero piense que el mayor centro de datos que se ha proyectado en España y que ha sido objeto de críticas consume menos agua que una sola hectárea de regadío en nuestro país. Y hay 4,5 millones de hectáreas de regadío en nuestro país, legales. No sabemos cuántas ilegales. En consecuencia, una industria que no consume agua y que allá donde hay consumo de agua para la refrigeración es, uno, absolutamente residual, y dos, siempre partiendo de la premisa de no incrementar el estrés hídrico de la zona donde se inscribe. Es decir, te explico. ¿Qué es esto del estrés hídrico? Que suena así a palabra extraño. Es en la zona en la que se instala un centro de datos, se estudia la disponibilidad de recursos que hay. Si es una región, una zona, un área con abundancia de agua y el consumo, igual que el consumo para el regadío, que el consumo para determinados usos, no provoca ninguna dificultad ni somete a ningún estrés el suministro, entonces no hay ningún problema. Esto es lo más importante para los centros de datos. Nunca generar un problema en una industria, insisto, en la que el consumo de agua, por ser nativos sostenibles en España, es algo absolutamente residual y del pasado. Ujú. Lo que es cierto es que hay una relación directa entre progreso, crecimiento económico, creación de empleo de calidad y la digitalización y por lo tanto la necesidad de energía, ¿no? España, es consciente todo el mundo de ese círculo que, por ejemplo, pues se está viendo claramente en otros países como en Estados Unidos, ¿no? Con sus grandes multinacionales tecnológicas. Bueno, es una cuestión no solo de digitalización, que lo es, no solo de transición ecológica, que lo es. Toda actividad de valor económico que se hace en formato digital es un 60% más sostenible que hacerlo en formato analógico. Piense en dejar de mantener reuniones presenciales, en dejar de usar papel, en dejar en general, en evitar los desplazamientos que provocan las grandes aglomeraciones. Bien, pues no solo es una cuestión de digitalización, del enorme potencial que tiene pues, los procesadores de texto, las hojas de cálculo, la inteligencia artificial ahora, es también una cuestión de soberanía del dato. Si a usted le preguntan dónde desea usted que se encuentre ese oro del siglo XXI que son los datos, y que son los datos personales, yo creo que nadie en su sano juicio elegiría que esos datos no estuvieran controlados en España, por las autoridades españolas, por los jueces españoles, por la policía española. Yo tengo 2 hijos y sé que diariamente se generan ingentes volúmenes de datos de cada uno de nosotros. Nuestras operaciones financieras, nuestro comportamiento económico, nuestro entretenimiento. Yo quiero que esos datos estén seguros y que estén bajo la soberanía española y de la Unión Europea. Bueno, pues esos datos están en los centros de datos. Yo creo que por una cuestión de desarrollo económico, de empleo, de transición digital, de descarbonización, pero también de soberanía,
y de seguridad es imprescindible que estén en centros de datos situados en España. Pues Manuel Jiménez, director ejecutivo de Spain DC, la asociación empresarial que unifica, que une a los data centers de nuestro país. Muchas gracias, muy amable por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero. Muchísimas gracias a vosotros y a seguir escuchando vuestro programa gracias a los centros de datos en España. La mirada económica. En estos días hay importantes noticias de empresa, pero seleccionamos dos. La primera es Stellantis, el conglomerado del automóvil, el mayor productor de coches en España. La dimisión de su consejero delegado, Carlos Tavares, ha provocado un terremoto en la cotización de las acciones de esta compañía, con fuertes descensos en las bolsas. Y es que las dudas de los inversores se imponen ante los problemas de la casa común de Fiat, Citroën, Peugeot, Opel, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Maserati o Ferrari. Todo un firmamento de marcas señeras de las cuatro ruedas que, como muchos constructores del automóvil, pues no pasan por sus mejores momentos ante la competencia china del coche eléctrico, una transición hacia la electrificación con un calendario más que exigente y la tozudez de los responsables políticos como la nueva vicepresidenta europea, Teresa Rivera, que niega la posibilidad de cualquier cambio en el calendario y en el ritmo de la descarbonización. La otra compañía destacada es Glovo, la compañía líder en España en el negocio rider. Acumula un currículum de enfrentamientos legales con el Estado, con el Gobierno, con trabajo. Unas prácticas de funcionamiento que se han saldado con gigantescas multas por no cumplir la normativa laboral al contratar lo que califica la Inspección de Trabajo falsos autónomos. Ahora cambia totalmente de estrategia justo horas antes de que su fundador compareciera ante los tribunales. Glovo comenzará a firmar contratos laborales entre su plantilla. La titular del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que la ley está para todos. Por fin, la empresa Glovo va a regularizar a más de 60.000 repartidores de distribución en nuestro país y me van a permitir que les diga que es el movimiento afiliativo más importante de la historia de España. Esta empresa empieza a negociar con los sindicatos las condiciones laborales de los mismos. Por tanto, gana la democracia, se impone la ley. Y justo ahora, Yassit acusa a Glovo de competencia desleal y reclama a la compañía de las cajas amarillas 295 millones de euros de indemnización. La metamorfosis económica. Es el momento de acercarnos a la transformación económica, a las noticias que nos indican la metamorfosis de la economía con la ayuda de Patricia Gijón. La agencia tributaria es objetivo de los piratas informáticos. El grupo de hackers Trinity asegura haber robado información de usuarios y contribuyentes y reclama un rescate multimillonario. Hacienda niega el ataque. Los ciberatacantes piden al Estado el pago de 38 millones de dólares si no harán públicos los datos robados a partir del 31 de diciembre. La agencia tributaria niega el secuestro de información y asegura que no ha detectado ningún problema en sus sistemas. Científicos británicos crean una batería de duración infinita a base de diamantes y con carbono 14. Científicos e ingenieros británicos han logrado desarrollar la primera batería de diamante de carbono 14 del mundo, que tiene potencial para alimentar el dispositivo durante miles de años. Este tipo de baterías se pueden utilizar para implantes oculares, audífonos y marcapasos sin necesidad de reemplazos. También son compatibles con entornos extremos, tanto en el espacio como en la Tierra. Y para terminar esta sección de metamorfosis económica, aquí están los libros recomendados por Bill Gates. Está claro que le tira la tecnología. Libros, según Bill Gates, para ayudarnos a entender el mundo que nos rodea y que van desde la inteligencia artificial, la tecnología o biografías que inspiran. Entre ellos, la autobiografía An Unfinished Love History de la historiadora Denise Kearns. También La generación ansiosa de Jonathan Haidt, donde se explora el uso de las redes sociales. Y La ola que viene, tecnología, poder y el gran dilema del siglo XXI, escrito por Mustafa Suleyman. Más noticias sobre la transformación económica en OndaCero.es. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. La economía española aguanta el chaparrón europeo. Con Francia, con gobierno en funciones, tras perder Michel Barnier la moción de censura frente a la extrema derecha de Le Pen y el frente de izquierda encabezado por Mélenchon. Ambos líderes radicales, de un lado y otro del espectro,
Han hecho la pinza a Macron y a su gobierno. Aun con esto, las bolsas europeas no han perdido pie. No ha llegado la sangre al Sena, aunque la prima del riesgo gala empata con la griega. Con este panorama, la OCDE asegura que la economía española crecerá más de lo previsto este año, un 3%, según el economista jefe de esta organización, Álvaro Pereira. España lo hace bien, creciendo hasta un 3% este año y hasta un 2,3% el año que viene. Lo malo es que la tasa de paro seguirá por encima del 10% en nuestro país en 2026. Noviembre no ha sido un buen mes para el mercado laboral. Aunque el paro descendió en 16.000 personas, se perdieron 30.000 empleos. El peor dato en 5 años. Por eso Lorenzo Amor, presidente de ATA, indica que las cifras no son buenas. Son malos datos de empleo los que nos deja este mes de noviembre. Hay que decir que noviembre termina con destrucción de empleo. Más de 30.000 empleos destruidos en este mes, lo que sitúa en el peor mes de noviembre de los últimos 5 años. Y la vivienda no tiene freno. El precio de las casas se ha disparado un 8,1% en el tercer trimestre. Es el mayor encarecimiento de la vivienda en 2 años y medio. Entre tanto, el presidente Pedro Sánchez anuncia la creación de una empresa pública de vivienda. Poco después, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, aclaraba el anuncio para señalar que esta empresa se crearía sobre la estructura del organismo ya existente, SEPES, que es la entidad estatal del suelo. Y ha añadido también la ministra que la nueva empresa pública de vivienda no construirá directamente las casas. Vamos, que será una promotora. Y esto con la ley del suelo todavía sin aprobar. Es todo. Muchas gracias por su atención, por estar con nosotros una semana más en la mirada económica de OndaCero.es. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos.